Mi nombre es Caleb Andrés Ropero Patiño. En este panel tengo asignado el rol de psicología educativa y el caso de Santiago. Desde el rol de psicología educativa se analiza cómo los contextos socioculturales y tecnológicos influyen en los procesos de aprendizaje, motivación, concentración y desarrollo emocional de Valeria y Santiago. En el caso de Valeria, se identifica que su aprendizaje está mediado por prácticas comunitarias, observación, relatos orales y trabajo colaborativo, características asociadas a un contexto cultural colectivo. Por otro lado, Santiago presenta un aprendizaje influenciado por herramientas tecnológicas, redes sociales y tutoriales digitales, aunque manifiesta dificultades para sostener la atención y organizar sus tareas académicas. Desde este rol se considera pertinente la teoría ecológica, ya que permite comprender múltiples sistemas como familia, escuela, cultura y tecnología. Impactan directamente el aprendizaje y desarrollo de ambos estudiantes. Se concluye que procesos de aprendizaje no dependen únicamente de capacidades individuales, sino también de factores emocionales, sociales, familiares y contextuales que deben ser considerados en la intervención educativa. En el caso de Santiago, analizo cómo diferentes contextos influyen en el proceso de aprendizaje de Valeria y Santiago. En el caso de Valeria, su aprendizaje está relacionado con la observación, la participación comunitaria, los relatos orales y el trabajo colaborativo, elementos propios de su contexto cultural. Por otra parte, Santiago presenta un estilo de aprendizaje influenciado por la tecnología, utilizando dispositivos digitales, tutoriales y redes sociales como herramientas principales. Sin embargo, evidencio dificultades para mantener la atención y organización de sus actividades académicas. Desde la teoría ecológica se comprende que el aprendizaje está influenciado por múltiples sistemas como la familia, la escuela, la comunidad y la cultura. El entorno digital, esto significa que tanto factores sociales como emocionales y tecnológicos afectan directamente el desarrollo y rendimiento académico. Como psicólogo educativo, es fundamental diseñar estrategias pedagógicas que se adapten a las necesidades de cada estudiante, identificando sus estilos de aprendizaje. Las teorías emergentes permiten una comprensión más integral del caso al considerar la interacción entre individuo y entorno. Gracias. Hola, yo soy Will Cabrito y en este panel represento el rol de Valeria. Valeria es una estudiante de 15 años proveniente de una comunidad indígena del Cauca. Su proceso de aprendizaje está influenciado principalmente por su contexto sociocultural, ya que aprende mediante la observación, la participación en actividades comunitarias, los relatos orales y el trabajo colaborativo con otras personas de su entorno. A diferencia de otros estudiantes que aprenden principalmente a través de clases magistrales o actividades individuales. Valeria construye conocimiento desde la experiencia compartida y desde prácticas culturales que tienen significado dentro de su comunidad. Además, su familia promueve principios relacionados con el buen vivir, resaltando la importancia del aprendizaje colectivo, el respeto por la cultura y la conexión con el entorno. Aunque Valeria es una estudiante muy dedicada y comprometida con su formación, presenta ciertas dificultades frente a métodos tradicionales de enseñanza, debido a que en algunos casos estos no reconocen ni integran su manera particular de aprender. Esto puede generar barreras en su proceso educativo, ya que se priorizan modelos más rígidos e individualistas. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, se plantea que el aprendizaje ocurre mediante la interacción social, el lenguaje y la medición cultural, es decir, el conocimiento no se construye de manera aislada, sino en relación con otras personas y con el contexto donde se desarrolla el individuo. Por esta razón, considero que la teoría emergente, especialmente la teoría sociocultural y el enfoque del buen vivir, permiten comprender mejor el caso de Valeria, porque reconocen la diversidad cultural y la influencia del contexto comunitario en el aprendizaje. Finalmente, considero importante reflexionar sobre si los métodos tradicionales son suficientes para responder a contextos culturales diversos como el de Valeria, o si es necesario implementar estrategias educativas más inclusivas y contextualizadas. Muchas gracias.
considero que el proceso de aprendizaje de Valeria está profundamente influenciado por el acompañamiento familiar y comunitario. Ella pertenece a una comunidad indígena del Cauca donde el aprendizaje ocurre mediante la observación, la práctica, relatos orales y participación en actividades colectivas. Como familia, promovemos el principio del buen vivir, priorizando el respeto por la cultura, la identidad, la naturaleza y el trabajo comunitario. Consideramos importante que la escuela reconozca e integre estos elementos dentro de sus prácticas pedagógicas. Aunque Valeria es una estudiante dedicada, puede enfrentar dificultades cuando algunos métodos tradicionales no reconocen sus formas particulares de aprender ni su contexto cultural. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, se comprende que el aprendizaje ocurre mediante interacción social y mediación cultural. Por ello, la familia cumple un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, valores y prácticas significativas. Por último, considero que las teorías emergentes permiten comprender mejor el aprendizaje de Valeria al reconocer la importancia del contexto familiar, sociocultural. Hola, yo soy Wilka Brito presentando el rol de docente. Desde el rol de docente considero que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un proceso dinámico en el que se intervienen múltiples factores, no únicamente la transmisión de contenidos, sino también la forma en que los estudiantes construyen significado a partir de sus contextos, sus experiencias y sus formas particulares de aprender. Desde la perspectiva conductual, el aprendizaje puede ser comprendido como la modificación de la conducta a través de estímulos, de refuerzos y retroalimentación constante. En el aula, esto se refleja cuando el docente utiliza actividades repetitivas, evaluaciones y reforzamientos positivos o correctivos para guiar el comportamiento académico de cada estudiante. Este enfoque permite estructurar el aprendizaje de manera clara. Sin embargo, tiende a centrarse únicamente en lo observable, dejando de lado los procesos internos del estudiante. Por otra parte, desde la teoría cognitiva, el docente reconoce que el estudiante no es un receptor pasivo de información, sino un sujeto activo que procesa, organiza y comprende lo que aprende. En este sentido, el aprendizaje ocurre cuando el estudiante logra relacionar nuevos conocimientos con saberes previos, lo que permite una construcción más significativa del conocimiento. Sin embargo, este enfoque se centra principalmente en el individuo y no siempre considera el contexto social y cultural. Desde la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel del docente cambia significativamente, ya que el aprendizaje se entiende como un proceso social mediado por el lenguaje, la interacción y la cultura. En este enfoque, el aula se convierte en un espacio de diálogo y construcción colectiva del conocimiento, donde el docente no solo transmite información, sino que acompaña y orienta el proceso de aprendizaje en interacción con los estudiantes. En el caso de Valeria, por ejemplo, este enfoque resulta especialmente relevante, ya que su forma de aprender está profundamente influenciada por su contexto comunitario, su cultura y su participación en actividades colectivas. Esto implica que el docente debe reconocer y valorar esas formas de aprendizaje para poder diseñar estrategias pedagógicas más inclusivas. De igual manera, el enfoque del buen vivir permite integrar saberes ancestrales, valores culturales y la relación con la naturaleza dentro del proceso educativo. Desde la práctica del docente, esto implica reconocer que el aprendizaje no ocurre únicamente en el aula, sino también en la vida cotidiana, en la comunidad y en las experiencias culturales del estudiante. En el caso de Valeria, este enfoque resulta fundamental ya que permite conectar el conocimiento escolar con su realidad cultural, fortaleciendo su identidad y su proceso de aprendizaje. Finalmente, desde mi rol como docente, considero que si bien la teoría tradicional aporta bases importantes para estructurar el proceso educativo,
Las teorías emergentes permiten una comprensión más completa y humana del aprendizaje, especialmente en contextos diversos como el de Valeria y Santiago. Estas teorías permiten adaptar la enseñanza a la necesidad real de los estudiantes, reconociendo su contexto social, cultural y emocional. En conclusión, el rol del docente debe ser flexible, inclusivo y contextualizado, integrando diferentes enfoques teóricos para responder de manera más efectiva a las diversidades del aula. Muchas gracias.